Se trata de una paciente con 54 años que tiene un peso de 65 kilos. Su peso habitual es entre 58 y 60 y ese será nuestro objetivo. Mide 1,66, por lo tanto, como decía, no partimos de un problema de peso o de una persona que no se cuida o de una persona con sobrepeso. Partimos de una persona con un normopeso que siempre se ha cuidado, pero que la menopausia le ha llevado a aumentar kilos. Estamos en concreto en el periodo de la perimenopausia. Esta persona todavía no tiene instaurada la menopausia, pero ya empieza a sufrir pues, todos los síntomas de la menopausia, incluida ese aumento de peso. En concreto, última regla es de noviembre, cuando la anterior fue en abril, ¿vale? O sea, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, 7 meses de diferencia entre una regla y la otra. A mí me contacta en enero, por lo tanto llevamos diciembre y enero ya 2 meses más sin regla, es decir, estamos en plena perimenopausia y por lo tanto no sabemos si le volverá, si no le volverá. Recordemos que decimos que la menopausia está instaurada cuando cumple 1 año sin menstruar, ¿vale? Entonces no sabemos si ahí ya pues no le vendrá ya nunca más o le vendrá en 8 meses, en 2, en 6 o en 11, ¿vale? Que también me he encontrado casos de mujeres que estaban como, uff, qué bien, ya la tengo, ya me olvido, y al número 11, o sea, al mes 11, o sea, desde que ¿no? cumple 11 meses que no tenía la regla, ¡pam!, le viene la regla. Es como, no, todavía no puedo decir que tengo la menopausia, seguimos en ese periodo. Realmente yo creo que es peor la perimenopausia que la menopausia en sí, porque el periodo de la perimenopausia es ese periodo en el que lo sufres todo. Sufres el aumento de peso, sufres los sofocos, sufres los cambios de humor, sufres el insomnio, sufres la irascibilidad, sufres la sequedad, sufres los problemas de piel. Es ahí donde el cuerpo está cambiando. Una vez se instaura, pues ya está, ¿vale? El cuerpo ya se ha hecho, el cuerpo ya se adapta y pues ya está, tengo la menopausia y sigo viviendo, evidentemente, ¿no? Pero ese periodo de perimenopausia es el periodo chungo, es el periodo en el que lo voy a sufrir todo y donde más tengo que cuidarme para llegar a esa menopausia en un estado de salud óptimo y en un peso óptimo. Entonces, en este caso tenemos, como he dicho, mujer de 54 años, peso de 65, altura de 1,66 m, por tanto normopeso, pero con un peso habitual de 58-60. El aumento de peso se debe a esta perimenopausia, que sufre además con varios síntomas, ¿vale? En concreto, los síntomas que tiene son sofocos, ¿vale? Que le impiden dormir, por lo tanto hay que trabajar aquí en este caso también en la higiene del sueño, ¿vale? Vamos a tener que trabajar en que haya un buen descanso, porque recordemos que el descanso es un factor muy importante a la hora de perder peso, ¿vale? Tiene sofocos que le hacen despertarse entre 3 y 4 veces las noches buenas, hay veces que incluso más, ¿vale? ¿Qué más tiene? Tiene cambios de humor, nota que tiene como más problemas en casa porque al final pues ella se nota irascible, se discute más, ¿no? Entonces ya se da cuenta de que esto está llegando como a niveles mayores que su propio cuerpo. Y después también nota cambios en la piel y sequedad, ¿vale? Aquí nutricionalmente poco podemos hacer, pero bueno, yo siempre cuando tengo un caso de perimenopausia pregunto todos los síntomas. Y el más importante, que lo dejo para el final, es, ¿cómo me dijo? Tengo un hambre que no entiendo por qué, desde que me vino la última regla, es decir, desde noviembre, que es la regla anterior a la siguiente a la de abril, ¿vale? Desde noviembre tengo un hambre que no consigo controlar. Es como si me tuviera que venir la regla, pero cada día. Claro, ella me dice a mi marido, ¿tú esa sensación cuando tiene que venir la regla de que pues tienes más hambre, te apetece más el dulce, el cuerpo te pide azúcar y grasa y cosas hiperpalatables y comida basura y... Pues eso es mi vida, eso es lo que me pasa a mí, pero en mi día a día. O sea, esa sensación de hambre voraz, de comida insana, de azúcar y grasa, la tengo cada día y no entendía por qué. ¿Vale? Me hizo gracia porque, de hecho, me apunté la frase, es como si me tuviera que venir la regla, pero cada día. Claro, o sea, yo pensé en, Dios mío, evidentemente cada regla es diferente, ¿no? Pero he tenido reglas de necesitar chocolate, yo soy de chocolate, ¿vale? Y pienso, sentir esa necesidad, es que los que sois hombres igual no nos entendéis, pero toda mujer que me esté escuchando seguro que me entiende, sentir esa necesidad de, o como chocolate o me como a alguien, cada día, terrible, ¿no? Por lo tanto, en este caso, yo ya me di cuenta de que teníamos que trabajar ahí los tipos de hambre y el comer consciente. Era muy importante que ella hiciera la reflexión previa a la ingesta, porque al final la apetencia estaba, el hambre fisiológica no era, pero era hambre no fisiológica, es decir, como un hambre no real, un hambre más emocional, pero que ella sentía, ¿vale? Antes se clasificaban los tipos de hambre en real y no real, o real y emocional, pero realmente el hambre no fisiológica, que sería la que corresponde a la no real o emocional, se siente y por lo tanto es real, ¿vale? Pues había que trabajar mucho en eso, porque era como su problema principal, aparte de todo lo que os he contado, ¿eh? Además, viene también con un problema de estreñimiento crónico, que se trató en su día con laxantes, pero que ya lo había dejado para cuando vino conmigo. Tenía muchos gases y a veces tenía pinchazos a nivel intestinal, ¿vale? Pues probablemente ahí había que hacer un poco de limpieza de todo lo inflamatorio y descartar alguna que otra intolerancia, porque esos pinchazos y gases correspondían a lo mejor con alguna intolerancia que acabamos descartando y que a veces coincidía, por lo que pudimos analizar, cuando comía rápido o alimentos poco saludables. Entonces, una persona sedentaria en cuanto a su trabajo, porque trabaja en banca, de 8 a 2:30 y 2 tardes de 4 a 6:30. Entonces,
si analizamos la ingesta, porque claro, ella me decía, María, pues es que yo como bien, es que yo me cuido, yo no como mal, y además practicaba ejercicio, o sea que sí que es verdad que lo practicó más durante el confinamiento, luego había periodos como que lo hacía, que no. Tuvimos que también trabajar ese hábito y instaurarlo bien, porque ella sabía como que tenía que hacer ejercicio, pero era como que lo hacía porque estaba con esos 5 kilos de más, no porque realmente quisiera hacerlo o disfrutara con él. Entonces, si yo os leo el recordatorio de 24 horas que hago en las entrevistas, el desayuno, por ejemplo, fruta con un yogur y con cereales sin azúcar. O si no, una fruta con una tostada integral, con jamón cocido, aguacate y semillas y un café con bebida de avena. A media mañana una fruta o un café con leche. Después, a la hora de comer, o se deja hecho un guiso o se hace algo a la plancha. Por ejemplo, ese día comió pollo con cuscús y champis de bote. No acompaña con pan porque no suele tener, pero come picos de pan. No postre y agua para beber. Merendar no merendaba. Y luego para cenar, huevo a la plancha con espinacas rehogadas, a veces de postre un yogur y para beber agua. No hacía recena, pero si su hija comía chocolate, entonces caía en ese trocito de chocolate. Come sano, ¿no? Entonces diréis, si esta mujer come sano, hace ejercicio, porque ha aumentado peso aunque le haya venido la menopausia, ¿no? Si ya se cuida, si ya no, o sea, no es que coma mal y haya que corregir la alimentación, es como, ¿qué hacemos? Porque claro, además, ella viene a mí después de como 2 o 3 meses intentar, por su parte, perder peso. Intentó controlar un poco la ingesta, intentó hacer dieta bajo su punto de vista, hacer más ejercicio y no había manera. Entonces, ¿dónde está el secreto? ¿Por qué no consigue perder peso? ¿Y qué hice yo para que perdiera peso? Pues veréis, la clave está en analizar al detalle esa ingesta que ella nos explica. Es verdad que la primera visita a veces pues no hay todo el tiempo que a una le gustaría, porque al final tienes que preguntar muchas cosas, hay un tiempo limitado, hay que mirar análisis clínico, hay que mirar la historia clínica, bueno, hay que mirar muchísimas cosas, ¿no? Y a veces pues yo al menos dejo la historia del recordatorio de 24 horas así, pero luego en los seguimientos y en visitas posteriores incido y trabajo más con ella, ¿no? ¿Qué pasaba aquí? No sé si alguien ya lo ha descubierto, pero os cuento. Lo que pasaba aquí es que la media mañana era muy floja. Entonces, cuando yo trabajé con ella, con una herramienta que se llama HambreDA, que consiste en analizar qué hambre sientes antes y después de cada ingesta y qué sensación de hambre sientes antes y después de cada ingesta, nos dimos cuenta de que la media mañana era insuficiente y de que hacía falta una merienda. ¿Por qué? Porque llegaba a las comidas principales con muchísima hambre y a pesar de comer sano, comía demasiada cantidad. ¿Qué pasó? Que al corregir esa media mañana y esa merienda, ¿vale? Al corregir esa media mañana y añadir la merienda, la cosa cambió. Y ya fue uno de los cambios que nos ayudó a empezar a perder peso. Ella comía sano, pero sufría y pasaba hambre. Y eso es contraproducente porque después se genera ansiedad y además comes más cantidad. ¿Qué pasa? Que en el momento que yo empiezo a conocer al paciente, porque al final la primera visita pues es nada, 1 hora si llega de entrevista y adiós, ¿no? Entonces yo hasta que no creo un vínculo con mi paciente, pues no entro más al detalle, no entro más en la zona más pues, personal, ¿no? Claro, luego me confiesa, bueno, pues que es verdad, en verdad sí lo pienso, porque también hicimos otro ejercicio que se llama Por un día no pasa nada, en el que simplemente tienes que apuntar si, o sea, es como un cuadro en el que te pongo diferentes opciones de cosas que puedes picotear y los días de la semana, y tienes que marcar si por circunstancias has comido algo de esto que está aquí estipulado, ¿no? Entonces, haciendo ese ejercicio, ¿qué pasó? Pasó que nos dimos cuenta de que cuando no era una galletita era el trocito de chocolate que se comía con su hija, que cuando no es que le ponía miel al yogur y que cuando no es que en el desayuno pues usaba también los cereales del hijo que eran azucarados. También estuvimos analizando la dieta más en detalle. La bebida de avena que tomaba, por ejemplo, tenía muchísimo azúcar, no era una bebida de avena saludable, ¿vale? Entonces, con ese ejercicio de por un día no pasa nada, nos dimos cuenta de que había una ingesta impulsiva por esa sensación de hambre que sentía al no hacer una buena media mañana y al no merendar. Entonces, claro, cuando yo corrijo eso, corrijo ese picoteo insano y corrijo la cantidad que se ingiere a la hora de la comida. Que a pesar de ser comida sana, si hay que respetar un déficit calórico, pues se rompe si comes más de lo que debes. Entonces, con ese ejercicio pudo también controlar más la ingesta impulsiva de el chocolatito, la galletita, el croissancito que trae la de la compañera de trabajo o el que de camino a casa pues me paré y me compré no sé qué. También hubo otro punto importante y fue, no sé si lo habréis descubierto, los picos de pan. Fijaos que yo siempre cuando hago la entrevista pregunto, ¿acompañas las comidas y las cenas con pan? No. Y a veces te dicen no, porque claro, el pico de pan no es pan como tal. Entonces, claro, aquí en este caso ella me dijo, sí, con picos. Eso es un peligro. O sea, los picos de pan me parecen el alimento más peligroso de cualquier persona que quiere perder peso. Porque no, la gente no se da cuenta. La gente que pasa que se pone la bolsa de picos y claro, el pico hace así, clink, te lo comes
Y de repente miran la bolsa y falta media bolsa de picos. No, María, pero son integrales. Me parece perfecto que sean integrales, pero es que te has comido media bolsa. Es como si te comes media barra de pan. Es que no puedes comer con picos o cenar con picos, al menos no con la bolsa en mitad de la mesa. Entonces, claro, pacientes, estos en este caso y en otros, pacientes que comen con picos de pan, siempre les digo, me parece bien, si quieres mantener los picos porque te encantan, porque es pan fresco que no tienes que descongelar ni que tienes que comprar en el día, porque te ayuda a no comer más pan, bla, bla, bla. Vale, pero 5, 6, yo qué sé, 8 en según qué caso, me da igual. Pero no pongas la bolsa en mitad de la mesa. Te coges tus 5 picos de pan y los pones de forma individualizada. Error número 1, ¿vale? Entonces, en este caso, si analizamos bien la ingesta del recordatorio de 24 horas, tenemos una media mañana insuficiente, la falta de una merienda, el consumo excesivo de picos de pan, porque se ponían en medio y se comían más de los que debían, y la ingesta impulsiva, que tuve que sacar un poco con pala, de la galletita, el chocolatito y lo que le pusieran por delante si la situación se daba. Aparte de la calidad de algunos alimentos como esa bebida de avena. Pues fijaos ahí si corregimos cosas. Entonces ahí ya empezamos a perder. De hecho, empezó a perder desde el seguimiento número 1 porque pues, se corrigió todo esto. ¿Qué pasa también en este caso? Sigo. He dicho que hacía ejercicio, ¿vale? Sí que es cierto que bueno, la frecuencia del ejercicio no siempre era la idónea, entonces también tuvimos que reforzar esa parte. Trabajamos el hábito del ejercicio, sobre todo trabajando e incidiendo en que tenía que disfrutar con él y no hacerlo para perder ese peso que había subido. Más cosas. El finde, porque es algo que también pregunto mucho cada vez que hago una entrevista. ¿Qué pasa el fin de semana? ¿Tu rutina es la misma o no? ¿Cambia, no cambia? ¿Qué haces? Viernes cañitas. Sábado come y cena fuera. Y el domingo hace el vermut. Amiga. Claro, si yo hago déficit de lunes a jueves, viernes hasta mediodía, ¿vale? Imaginaos, voy a hacer números redondos, ¿vale? 1000, 1000, 1000 y 1000. Lunes a jueves, 1000 calorías. Pero ahora llega el viernes, el sábado y el domingo y haces 2000, 5000, 5000. Aquí no hay déficit. Si tú divides la suma de todas las calorías entre 7 días, al final no hay déficit, ¿vale? Entonces, hubo que corregir también esos fines de semana. Claro, ella me decía, pero no me quites el fin de semana, yo no puedo dejar de salir, que mi vida social, porque yo trabajo, es muy estresante. Yo no lo sabía, pero realmente los trabajos de las personas que trabajan en banco son súper estresantes por lo que tengo comprobado en consulta. Yo tengo mucho estrés y luego los niños, dos adolescentes, entonces el fin de semana era como, ¿no? Pues un momento de sociabilizar, de desconectar, de airearse, tal. Y le dije, no, es que no hay que dejar el fin de semana, simplemente corregirlo. Entonces, cañitas en plural. Vale, pues vamos a reducir esas cañitas a una cañita y luego te pasas a la cañita sin alcohol o al agua con gas o a la bebida que tú quieras. El sábado comes y cenas fuera. Vamos a estructurar, vamos a aprender. Otra de las cosas que trabajamos en los seguimientos, vamos a aprender a elegir fuera de casa, vamos a saber estructurar un plato, vamos a respetar las frecuencias de consumo, vamos a saber diferenciar si este fin de semana he salido pues 4 o 6 veces o voy a salir una, ¿vale? Porque si salgo 4 veces porque tengo 4 compromisos, tengo que elegir mejor o en base a cuidarme que si salgo una que podría elegir un poco lo que me diera la gana, ¿vale? Vamos a valorar ahí también y reforzar las frecuencias de consumo. Y el domingo en el vermut, hombre, pues yo puedo hacer el vermut con unas bravas, unos pescaditos fritos y una cerveza, ¿vale? O un vermut. O me puedo hacer el vermut con una cerveza sin alcohol, unos boquerones y unas aceitunas. Nada que ver, ¿vale? Entonces aprendimos a versionar y a trabajar esa vida social. Después tengo aquí lo del descanso, ¿vale? Que ya os he dicho que por los sofocos no dormía bien. Aquí también tuvimos que trabajar la higiene del sueño, claro. Al final, cuando indagas un poco más, pues claro, si te vas a dormir a las 12:30, pues dormirás peor que si te vas a dormir a las 10:30 o a las 11. ¿Qué hicimos? Trabajamos pues el hecho de tener un orden a la hora de irse a dormir, de asegurarnos de que no hay luces que nos molestan, ruidos, hacía falta pues dormíamos con antifaz. Hacíamos un pipí antes de acostarnos para no tener que levantarnos para ir al baño, aclimatábamos la habitación como fuera necesario para que no sufriera ese calor. En caso de que le dé el sofoco, pues te da y te da, no tienes más vuelta de hoja, pero pues yo que sé, si la habitación ya hace calor, ¿no? Y te da un sofoco, pues es mucho más fácil que te despiertes. Los horarios, ¿vale? Vamos a coger una rutina de noche, vamos a alejarnos de las pantallas, de las luces azules, vamos a coger un libro, vamos a intentar irnos cada vez, ¿no? Pues cada semana 20 minutitos antes a dormir hasta que consigamos un horario adecuado, ¿vale? También corregimos esa higiene, bueno, ese sueño, ese descanso, ¿vale? Con esa higiene del sueño. Y después, nada, que tenía 2 hijos, como ya os he dicho, adolescentes. Más cosas que trabajé con ella. Trabajamos también lo que os he dicho, ¿no? De la vida social, la frecuencia de consumo, lo de por un día no pasa nada, el hábito del ejercicio para acabar de instaurarlo. Al final se dio cuenta de que lo que más cómodo podía hacer y con lo que más disfrutaba era se montó como un mini gimnasio en su casa, con 4 mancuernas, unas gomas, un TRX, tenía el espacio y ella pues estaba más tranquila, no tenía que desplazarse hasta el sitio, luego volver, se duchaba ya en casa, bueno.
al final, pues mira, encontró eso. Aparte de, creo que hacía también, si no me equivoco, es que aquí no lo apunté, pero recuerdo a la persona y era muy de deporte de equipo, tipo pádel o montaña, o sea, quedar con alguien. Algo que también suele ayudar bastante, por cierto, para hacer ejercicio y motivarte. Luego, como os he dicho también, trabajamos los tipos de hambre y el comer consciente. Esto fue quizá la parte que más nos costó, el parar, el hacer esa... pues la alimentación más intuitiva y más consciente, el aprender a analizar la ingesta antes de llevarla a cabo, el identificar el tipo de hambre y el conectar con las señales de hambre y saciedad. Esto recuerdo que nos llevó un poco más de tiempo, pero lo conseguimos, ¿vale? Esto era fundamental para corregir ese síntoma que ella tenía de ese hambre injustificada y voraz, de esa sensación de María, es como si tuvieras la regla y pues como te fuera a venir la regla, pues eso cada día. Entonces, eso al final... no desapareció porque sí que es verdad que ella seguía sintiendo eso, pero aprendió a controlarlo y aprendió a gestionarlo. Y sí que es cierto que en las últimas visitas ya me dijo, pues ¿sabes qué? Ya no tengo tanta apetencia. También es cierto, tengo aquí apuntado, que veníamos de un patrón de restricción y culpa, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces esta persona cuando comía aquello que para ella era un alimento malo, sentía culpa y lo restringía. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo, aparte de tener ese síntoma de mi cuerpo pedir azúcar y grasa, tengo en la cabeza que eso está prohibido y restringido, mi cuerpo lo va a pedir más, porque ya no solo lo va a pedir el hecho del cambio hormonal, sino que ya lo va a pedir también la prohibición en sí que despierta el deseo, ¿vale? Así que también es verdad que entre los tipos de hambre, el comer consciente y trabajar la restricción y la culpa, no desaparecieron del todo porque aún lo sentía, pero bajaron mucho y aprendió a gestionarlo. Y finalmente, pues también le expliqué la pauta especial que hay que llevar en menopausia, ¿vale? Pues los nutrientes críticos, que si calcio para prevención de osteoporosis junto con la vitamina D, el tema de las proteínas, asegurar las proteínas para disminuir la pérdida de masa muscular, la importancia del ejercicio de fuerza, vamos, lo básico de la alimentación en la menopausia, evitar las bebidas carbonatadas por esa pérdida de densidad ósea, bueno, lo básico de la pauta en menopausia, ¿vale? Final del tratamiento. No penséis que estuvimos tampoco años trabajando con esta paciente, ¿eh? En concreto, os digo exactamente, esta paciente empezó en enero, ¿vale? Con esos 65 kilos y acabamos en mayo, es decir, enero, febrero, marzo, abril, mayo, 5 meses con 59, 100. 59, ¿vale? O sea, conseguimos el objetivo, pero como siempre os digo, lo más importante para mí, conseguí que esta persona supiera gestionar sus síntomas. También es cierto que reducimos los sofocos, que nos lo he dicho, a partir de sustituir proteína animal, sobre todo carnes rojas, por proteína vegetal a partir de soja. La soja y sus isoflavonas ayudan mucho a reducir la sintomatología de la menopausia, especialmente los sofocos. Hicimos también un cambio ahí, que eso también le ayudó con esa pérdida de peso. Potenciamos el pescado azul por el omega 3 y el poder antiinflamatorio que tiene en este caso para la menopausia. Y esto también nos ayudó muchísimo, ¿vale? Entonces, al final, ¿qué pasa? Que si tú cambias la alimentación y lo trabajas de forma específica, pues en este caso corriges esos síntomas y por lo tanto corriges los obstáculos o los hechos que le provocaban ese aumento de peso o que le impedían perder peso cuando ella probó por su propio pie. Ya está, entonces os he dicho, a los 5 meses acabamos en 59-100, objetivo cumplido, pero sobre todo entendiendo cómo tengo que comer cuando tengo la menopausia, entendiendo que no hay que restringirse ni sufrir sensación de culpa, que sé gestionar la vida social y entender las frecuencias de consumo, que tengo el hábito del ejercicio instaurado por placer y no por obligación, que sé identificar mis tipos de hambre, conectar con mis señales de saciedad y comer consciente, y que se me iba la mano más de lo que yo me pensaba cuando hice ese ejercicio de por un día no pasa nada. O sea, que al final sería un poco lo mismo de alimentación consciente. Así que perder peso en la menopausia es posible. Ya digo, depende de cada caso y hay que analizarlo mucho, pero en este caso son 5 kilos lo que quería perder. 6 fueron al final. Volvemos al peso habitual. Como digo, es posible. Hay que trabajar en ello, hay que trabajar muchos hábitos cuando se trata de una paciente con menopausia, pero se consigue, ¿vale? Así que no penséis, pues como tengo la menopausia ya no puedo perder peso. No. Lo que pasa es que como tienes la menopausia te lo tienes que currar más, eso sí, ¿vale? O sea, el pensamiento no tiene que ser, pues como tengo la menopausia ya lo doy por perdido porque no voy a perder peso. No. Tienes que pensar, como tengo la menopausia tengo que trabajar mucho más en todos mis hábitos y no basta con recortar 4 cositas como hacía cuando tenía 30, que en 2 semanas había perdido esos 5 kilos. Ahora te cuesta más y ahora te toca trabajártelo más. Porque esto también es muy común. Todos estos perfiles de mujeres con menopausia, todos, bueno, todos lo puedo decir, pero el 90 y muchos por ciento, lo primero es, estos kilos no son míos, nunca he tenido este peso, no reconozco mi cuerpo, los quiero perder, porque yo antes, cuando tenía 30, cuando tenía 40, cuando tenía da igual, ajustaba 4 cosas, me quitaba 4 cosas y los perdía. Y ahora me quedo igual. Esto es de manual de mujer menopáusica, vamos, de todas las que vienen, es que la frase es la misma. Y es como, claro, cariño, pero es que la edad no es la misma, las hormonas no son las mismas, la composición corporal no es la misma, hay muchos cambios, ¿vale? Tú no eres la misma. Entonces,
Lo dicho, que se puede, pero que hay que currárselo.